en primer lugar, yo no le creo palabra a los poetas. Pueden estar una tarde entera hablando, pero no les creo ni jota. Al poema hay que creerle. Si el poema es bueno, no miente y dice una verdad. La última vez que pasé por esta calle fue a petición mía, en el auto de Jorge Torres, que me llevó a la estación, pasando por mi antigua escuela normal. ¿Cómo era esta calle en esos años? Estamos hablando del año 1952 a 1955. Estoy convencido que a esta altura, hasta aquí podría haber llegado el límite de la escuela, que era inseparable con la escuela anexa a la normal que se entraba por allá. Que era una escuela donde ustedes de alguna forma era la escuela de aplicación, claro, era la escuela de aplicación. Esta tiene que haber sido la entrada a la escuela normal. Entre esa reja y esta debió haber estado. Y esta era nuestra escuela normal. Estaba aquí, digamos. Estaba ahí, pero imagínate un enorme cajón muy parecido a la confitería sur, así, altísimo, con la diferencia que tenía como una docena de estacas, postes enormes que lo sostenían para que no se cayera. Y allí arriba, en el segundo piso, dormíamos nosotros. Se podría marcar fácilmente la línea del límite, no sé si está al este o al oeste, aquí está para allá, de la escuela, porque daba justo en la esquina del cementerio, de los nichos. Claro. Tampoco lo olvido porque un 24, a la cena de un 24 de junio para la noche de San Juan, empezaron la gente, que la mayoría venía del campo, a contar historias y hablaron algo del cementerio y dijeron, alguien dijo un disparate así como que, cita, irse a meter al cementerio. ¿Y qué hora se tiene esa? Yo voy, pues, yo voy, pues. Y so pena el castigo que me ofrecieron por hablador, ya, anda, pues. Y me ganaba un premio si iba y me ganaba una capotera si no iba. ¿Cuál era el premio? No me acuerdo, ahora sería el postre de la semana que... Y eso tiene que ver donde están esos árboles cipreses. Esos pinos que se van allá al Sí, fondo. esos pinos, sí, eso puede ser la esquina. Bueno, y lo más complejo no fue el miedo a los posibles demonios ni ángeles, fue cómo trepar ahí. Yo nunca he sido muy hábil, pero trepé y pasé. Y por supuesto llevaba un testimonio, una cosa filmada por varios ahí, tenía que dejarlo en una determinada tumba, creo que era de un marino, no sé qué, que hay que le dejó a la mamá, no sé qué cosa, y ahí prendían vela, ahí la dejé. Y ahí la fueron a buscar al otro día. Así que es un lugar inconfundible. Hablamos hace un rato de esta actividad tuya que has tenido, digamos, durante muchos años en talleres. Tú me hablabas del taller que tuviste en la SET, del taller que todavía tienes junto con Jaime Quesada en la Fundación Neruda. Sí. Entonces, o sea, yo pensaba, ¿cómo si es que hay un vínculo, digamos, en ti entre este aspecto, digamos, docente, tu labor docente como profesor normalista, y el haber tempranamente, por lo que entiendo, empezado a incursionar en esto de ser director de taller o trabajar con poetas menores que tú, digamos? Hay Sí. como una especie tal vez de también afán, si tú quieres, educativo, imagino, en eso, o es simplemente porque te gusta leer a los más jóvenes. ¿Cómo? No. Bueno, es difícil eso entre los viejos y los jóvenes, porque Ezra Pound dice que no existe el poeta o la persona, el hombre, que pueda comprender a los que vienen. Para él no parece que no cree en la posibilidad de que un poeta mayor comprenda al joven, pero
estos tipos geniales siempre son exagerados, así que en eso me confío. No, la verdad es que para mí es inseparable. Y empezó a juntarse aquí, incluso fíjate que una mañana en la escuela normal, creo que teníamos el tercer año clase de química, y aparece el inspector y dice que nos estemos ordenados porque no va a haber la clase de química, y ahí al tiro cualquier colegial se pone contento, porque andaban 2 escritores chilenos que iban a visitar la escuela. Lo estaban advirtiendo. Claro, bueno, no sé para los demás cómo fue. Y llegaron 2 caballeros ahí, uno mayor, o los 2 eran mayores, conversó, y lo que hizo fue un análisis de un poema, cosa que se supone que en las clases castellanas deberíamos hacer. Bueno, copió en la pizarra el poema Lo Fatal. Dichoso el árbol que esa pena sensitivo, lo copió entero. Y después lo comentó. Y a mí como que... A veces enriquece y vuelve viva esa hoja muerta, esa letra muerta que los chicos tienen sobre su... Claro, y después lo comentó. Y a mí como que los oídos me dijeron chilín. Aquí hay otra cuestión. Aquí hay otro modo de leer un poema. Bueno, pasó el tiempo. Y como el año 60 y no sé cuánto, yo ya era profesor rural, estuve invitado al liceo de Los Ángeles y recibí un papelito de Gonzalo Rojas, me lo mandó en el bus rural, que estoy aquí, voy a estar mañana en el liceo y te invito a que me acompañes y almorcemos juntos allí. Y ahí como parte de su actividad, le pidió una pizarra, de verlo pedí porque estaba ahí, y escribió Lo Fatal y lo comentó. Y ahí yo dije, en tanto salió, le dije, maestro, usted estuvo el año 54 en mi curso en la sala. Yo hice el mismo ejercicio. No, eso no se lo dije. Pues. Bueno, entonces... Se está repitiendo, maestro. No, es que las lecciones hay que repetirlas, como dice Joyce. La palabra que no entendía se la repetía una vez hasta que la entendiera. Esta es mi escuela, pues mi vida no se entiende sin bueno, suponiendo el caso que a alguien le interesara entender mi vida, no se entiende sin mi paso por la escuela normal. Y tal vez tampoco mi poesía. Yo escribo porque no podría dejar de escribir. Y después lo que sí tengo claro, yo escribo para compartir. Y a la poesía y al poema sobre todo le importa un carajo lo que piensan desde el poeta y desde el crítico y desde todo. En eso yo no comparto en absoluto. Y tú, por ejemplo, a propósito que estamos en este lugar, durante este periodo valdiviano, tú transitabas por aquí, tal vez recuerdas algún viaje llegando por acá. Tú me decías hace un rato que esto no estaba, esta estructura, digamos, pero tal vez sí... No, claro, la estación de ferrocarriles siempre fue un referente. Eran los shops, o los, ¿cómo se llaman? Los paseos donde se venden cosas ahora, esas tiendas grandes, los malls de ese tiempo. ¿No? Aunque Valdivia no, porque era no, porque era, ¿cómo se llama? Fin de rieles, terminaba la estación, entonces la gente que venía aquí o salía o llegaba o se iba. En cambio, en los pueblos normales, dentro de la línea férrea, había gente que venía, gente que llegaba. Entonces, había más que negar. Pero sí, y tanto era fundamental el viaje, el tren en ese tiempo, que ya pasando lo que tú me decías, como quien dice, el poeta, si no estabilizado con derecho a pedirse, podría fijarlo eso, ahora que me haces este recuerdo, en 1958. Justamente en lo rural y en esta gran familia, eso no creo, tal vez no tan grande, pero
no tan numerosas, pero de poetas que de alguna forma fueron adscritos por los críticos y también algunos por ellos mismos. Estoy pensando en los líricos, estoy pensando en Telier, en Rolando Cárdenas, estoy pensando en ti también, porque de alguna forma, a pesar de ciertos matices que te diferencian sin duda de lo que hizo Telier, de lo que hizo Rolando Cárdenas, hay una familiaridad, o sea, un aire de familia. Por lo demás, para saber y cantar, recién te lo comentáis, tú me dijiste que no lo habías pensado, que el mismo título, como que me trae el sonsonete para Ángeles y Gorriones. Entonces, bueno, noto desde el título ya que hay una influencia teleriana muy fuerte. Bueno, mi padre y el padre Jorge, don Tomás, mi padre, y don Fernando, el padre de él, se amanecían jugando ajedrez en las pensiones de Victoria cuando nosotros no estábamos ni en conversaciones. Entonces la familia era el mismo mundo. Hubo una ligazón, digamos, a nivel de los padres. Absolutamente, se casaron el mismo año. Jorge tenía una hermana menor que se llamaba Mirta, y mi hermana mayor se llama Mirta. En fin, pero ahí nadie se mete, nadie acusa de plagio ni ninguna cosa, o de influencia. Así que vivimos el mismo mundo. Además, he ido descubriendo más coincidencias, que algunos pocos saben. Jorge estudió en la escuela básica, decimos ahora la escuela primaria, en una escuela anexa a la normal de Angol. Siempre se habla de Teillier como Lautaro, y efectivamente es su ciudad natal, pero Victoria y Angol es un solo mundo. Claro. Y cuando yo llegué, bueno, cuando chico me pasaba esto. Después llego a Victoria, trasladado a la escuela normal, estoy en 5º año, estudié hasta 6º, y participo, por supuesto, en el primer concurso que apareció. Y mi profesor de dibujo, artes plásticas diríamos hoy, me dice un día: Chita, yo estaba en el jurado, hubiera sabido que era un normalista, lo habría defendido, porque como las normales, el liceo siempre tenían, claro, por lo menos competencia. Hasta último momento, la profesora del liceo de hombres, que integraba el jurado, de castellano, el liceo de hombres, defendía el trabajo que era mío, no se sabía y porque era macedonio. Y solo lograrlo convencerla al final, porque ella dijo: bueno, en realidad sí, me gusta mucho, pero en realidad se parece mucho a la poesía de Jorge Teillier. Todavía no nos conocíamos con Jorge como poeta, porque esto fue el 55. Ahora, ella lo conocía porque Jorge había estudiado en el Liceo de Victoria. Así que imagínate la de coincidencias que había. Por eso nunca me molestó eso, ni me molesta. Es problema de los señores críticos. Ahora bien, yo no podría ni desconocer ni tendría interés de hacerlo, porque en el primer artículo que bautiza los poetas líricos es un artículo que aparece en el boletín de la Universidad de Chile de mayo del 65, y el título dice Los poetas líricos, una nueva visión de la poesía. Sí. Y ahí estoy nombrado yo entre poquitos. ¿Quién más está en esa lista que hace? Me acuerdo, está Rubio, Alberto Rubio, Alfonso Calderón, Barquiero. Sí. Y algunos más que te nombraste, pero son muy pocos, ¿no? Están. Rolando Cárdenas, desde luego. Sí. ¿Y tú en algún momento, digamos, te sentiste, eso no hizo escuela, digamos, no fue nunca una escuela, pero te sentiste partícipe de alguna forma de este espíritu? Pero claro, pero sí, mira, si eso viene es una de las líneas más continuas de la literatura nacional. Es el mundo de Carlos Pessoa Belli, y el mundo de, si volvemos por allá lejos, en la colonia, Cautiverio Feliz. Si es el mundo más natural chileno, absolutamente.
¿Cuándo comienzas tú a escribir, no digamos, a hacer tus primeras letras, sino que cuándo te empiezas a plantar en este rol de poeta, si es que se puede hablar de rol, digamos? ¿Ah? ¿En qué momento de tu vida? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó, digamos? ¿Qué pasó con esta? ¿Qué te hechizó, digamos? O sientes que siempre estuvo presente en tu hogar, la poesía, digamos, los libros de poesía? Bueno, la poesía me llegó a mí sentado en un excusado ruralísimo, en un lugar llamado Río Frío, en el ramal de Corte Alto a Puerto Montt, departamento de Puerto Varas, sentado en este lugar tan poco académico que te digo. Por debajo de la puerta se entró una lagartija y quedó mirando con sorpresa a ella, tal vez con pudor. Y ese fue mi primer motivo lírico, fue un canto a esa lagartija. No soy consciente ni creo que todos lo sean o que alguien pueda hacerlo. No distingo entre el momento que el poema se empieza a crear y pasa a ser papel. Normalmente El mismo proceso. empieza a veces, despierto a las 2 de la mañana, entonces yo tenía colgado en mi pieza de profesor rural uno de esos aparatijos que se prenden papeles, con un papel y un lápiz. Despertaba a medianoche y más o menos necesitaba, y tomaba nota de eso. Prendía mi vela. Ahí se juntó, ahí algo en mi cabeza, yo no lo premedité, pero ahí está la partida del profesor y del poeta. Y además la preocupación social por la justicia. Ahora, tú me dices que tú en ningún momento decidiste como a reformular tu poesía en contra, como individualizarte como poeta, digamos, eh, diferenciarte del larismo. Sin embargo, hay evidentemente un cambio, un cambio de tono, un cambio de intencionalidad, si tú quieres, en tu poesía, que yo un poco la noto desde ya chileno y chilena, más o menos por ahí. ¿Ah? Y que bueno, después, como te decía antes, de alguna forma se cristaliza completamente en Carta de Prisionero, que para mí es el libro tuyo que más me gusta, digamos. Aquel que me parece, bueno, después te voy a decir por qué, pero eh, ahora, bueno, Federico Chopf decía justamente que hay un momento en que de alguna forma esta relación con la aldea tiene que volverse reflexiva para poder como rescatarla completamente, ¿ah? E interiorizarla naturalmente, como tú recién decías. Y este viraje se produce desde mi lectura en una clave, si tú quieres, parriana. ¿Ah? Se nota la presencia de Parra fuertemente en este nuevo momento de tu poesía, ¿ah? Con una agudeza, una sorna incluso, bastante, digamos, incisiva. ¿Ya? Ahora, es cierto, estoy muy equivocado tal vez con esta lectura de que es efectivamente Parra o su sombra la que circula ahí, o quién eran los otros referentes que tal vez te podrían haber motivado, tanto literarios, pero también históricos, si tú quieres, vitales. ¿Qué es lo que estaba pasando en ti en ese momento? Mira, en primer lugar lo que estaba pasando en el país. La poesía que se escribe de Parra no es la misma de antes y eso lo dice el cura Valente y pone ejemplos respetabilísimos como ni Enrique Lin, ni Uribe, ni etcétera, nada. No hubieran escrito, dice él, lo que escribieron sin Parra. Y ahí hace una separación entre los imitadores y los que encontraron. Y afortunadamente para mí, si es que en el paraíso me van a pedir esa opinión, él me cita entre los que eligieron, los que encontraron su lenguaje en ese camino. Ahora, lo que Parra aportó, lo que yo le debo a Parra, además de su amistad, de las varias cosas personales, es su lenguaje, porque Parra reinstala el lenguaje chileno. Eso es lo que hizo, la lengua chilena.
en la poesía. Entonces, yo y varios, pero creo que la Constitución chilena prohíbe hablar a nombre de terceros, así que hablaré a nombre mío. Descubro, uy, pero mira, esta es la lengua que yo les oigo a mis chiquillos en la escuela rural, a mis apoderados, los poetas que me interesan. Está en Carlos Pessoa Belli. Entonces se puede, esto está autorizado, no tengo que tener vergüenza de escribir, no, la escribo. Fue como el sello, si no de calidad, el sello de autorización para usarlo. Eso es lo que implanta Parra. Bueno, este libro nace de una visión que solo pude tener yo desde el punto de vista o punto de hablado en que fui puesto, por las circunstancias. Porque para empezar yo no soy un tipo reflexivo que se ponga así a ver qué escribo. Entonces, yo he ido transmitiendo como los antiguos trovadores una especie de prólogo que nunca escribí, pero que lo puedo sintetizar en estas palabras. Yo respeto, no soy político, sociólogo ni historiador, pero respeto a los tres en sus puntos, en lo que le corresponde. Pero leo al sociólogo, al político, al historiador, y cuando llega el momento del 11 de septiembre de 1973 hablan de qué pasó con el estamento obrero y campesino, con el estamento estudiantil, con el estamento no sé cuál. Bueno, muy bien, me interesa saber, pero yo digo, ¿y qué pasó con el estamento enamorados? O tal vez no había enamorados, hubiera sido macanudo, menos sufrimiento. Pero sí los había. ¿Qué pasó con las citas que no se cumplieron? Porque muchas citas tenían que haber quedado. Poniéndonos más. ¿Qué pasó con los amantes que fueron separados en el lecho? Con los hijos que no nacieron y y se vuelve cósmico. Claro, y eso no es un asunto de la sociedad, es un asunto de la pareja. Sí. Porque la sociedad es una abstracción hasta que no empieza algo. No hay una persona, y no hay una persona si no hay una pareja. Así que, y tampoco me dice esta reflexión así en grande, me dice qué pasó conmigo, con mi pareja. Entonces, estas cartas antes de ser un libro fueron cartas de prisioneros. Lo primero que nos decían la tradición carcelaria política y los amigos eran recomendarle a las mujeres que cuanto papel llegara, romperlo al tiro para las próximas saqueo o lo que fuera. Ya. Pero ella, que nunca ha sido muy dada a obedecer órdenes, las guardó religiosamente archivadas. Entonces, ahí yo he encontrado cosas que me sorprenden a mí mismo. Por ejemplo, en una carta le digo, para consolarla, supongo, yo no estoy preso, estoy lejos de ti. Esa es mi condena. Poniendo las cosas claras. En la poesía amorosa tradicional, la mujer es el florero. Es la dama que está allá a una altura y se venera, en fin. Y esta es la compañera. Y eso está aquí desde la dedicatoria. A Natasha, destinataria y coautora. Entonces, cuando aquí se cita, por ejemplo, cuando se la cita, no puedo vivir sin ti, cariño. Eso está entre comillas porque claro, es una carta real. ¿Y por qué vas a vivir sin mí, carajo? Claro. Me tienes y te tengo, y es lo único que tengo. No se lo pedí a Frei, no me dio Allende, no me lo dio la Junta, no me lo quitará la Junta Militar. En otro dice, amor, me vas a perdonar no haberte contestado antes. Esto está entre comillas. O sea, sí, tienes razón. Y ella lo tomó tan en serio que este libro, ella se jura que es de ella, ese es de ella. La otra vez le dije, mira, hay una editorial que se interesa por hacer un ensayo con este libro, y a mí me gusta harto la idea.
publicarlo así, Floridor Pérez, carta de prisionero, ni mono ahí, ni ilustración, ni nada. No, me dijo, ese no es el libro, ese libro es como es y se publica así de ninguna manera. La partida inconclusa. Isla Quiriquina, octubre de 1973. Blancas, Danilo González, alcalde de Lota. Negras, Floridor Pérez, profesor de la Escuela Rural de Mortandad. 1, peón 4 rey, peón 3 alfil dama. Peón 4 dama, peón 4 dama, caballo dama 3 alfil, peón por peón, caballo por peón, alfil 4 alfil, caballo 3 caballo, alfil 3 caballo, caballo 3 alfil, caballo 2 dama. Mientras reflexionaba su séptima jugada, un cabo gritó su nombre desde la guardia. Voy, dijo, pasándome el pequeño ajedrez magnético. Como no regresara en un plazo prudente, anoté en broma, abandona. Solo cuando el diario El Sur la semana siguiente publicó en grandes letras la noticia de su fusilamiento en el Estadio Regional de Concepción, comprendí toda la magnitud de su abandono. Se había formado en las minas del carbón, pero no fue el peón oscuro que parecía condenado a ser y ahora muerto con señoríos de rey en su enroque. Años después le cuento esto a un poeta. Solo dice, ¿y si te hubieran tocado las blancas? Según mi versión de los hechos, yo he vivido siempre en Valdivia y lo seguiré diciendo hasta que se vende la casa de mis padres. Mi padre murió el 87 y mi madre este año. Entonces, mientras la casa esté en una parte, ¿no? Y como dice esta dueña de casa de 100 años de soledad, uno no es de ninguna parte mientras no tiene un muerto bajo la tierra. Por lo tanto, yo tengo 3 muertos bajo la tierra, mi abuelo Floridor, mi padre Tomás y mi madre Rina, de manera que últimamente he llegado a la conclusión que soy un valdiviano de todas partes, porque he estado en muchísimas partes.